Puedes irte al asilo o puedes dormir en el patio. Tú decides. Mi hijo Andrés pronunció esas palabras sin siquiera parpadear, como si estuviera hablando del clima o decidiendo qué pedir de cenar. Yo, Eugenio Marcos Tinsley, un hombre negro de 66 años que le había dado absolutamente todo a ese muchacho, me quedé ahí en silencio. No por cobardía, no por el impacto, sino porque en ese momento exacto finalmente entendí que el hijo que había criado ya no existía. Lo miré fijamente. Andrés, o Andy, como insistía en que lo llamaran ahora, tenía los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Detrás de él, como una sombra venenosa, estaba Tiffany, mi nuera, con esa sonrisa apenas perceptible que siempre ponía cuando conseguía lo que quería. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Saqué el celular del bolsillo de mi camisa. Mis manos no temblaban. Marqué un número que había guardado meses atrás, rezando para nunca tener que usarlo. La llamada sonó 2 veces antes de que alguien contestara. Buenas noches, dije con voz firme. Soy Eugenio Tinsley. Necesito que venga a esta dirección ahora mismo. Colgué. Andrés frunció el ceño. Tiffany dejó de sonreír. ¿A quién acabas de llamar, papá?, preguntó mi hijo, intentando sonar autoritario, pero un rastro de nerviosismo lo delató. No respondí. Me senté en el viejo sillón de la sala, el mismo donde solía sostener a Andrés cuando era pequeño y tenía pesadillas. Crucé las manos sobre mi regazo y esperé. Antes de continuar con lo que pasó esa noche, necesito contarte algo. Ese momento lo cambió todo. Apenas 30 minutos. Eso fue todo lo que tomó. 30 minutos en los que Andrés caminó por la sala como un animal enjaulado. Tiffany se había acomodado en el sofá, revisando su teléfono, pero lanzándome miradas de reojo cada pocos segundos. Yo permanecí quieto, con la vista fija en la puerta principal. Cuando sonó el timbre, Andrés prácticamente saltó. Yo abro, dijo, como si aún tuviera algún control sobre la situación. Caminó hacia la puerta. Yo me levanté lentamente, sintiendo el peso de mis 66 años en las rodillas, pero mantuve la postura firme. Tiffany, curiosa, también se puso de pie. Andrés abrió la puerta y entonces lo vi. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Vi sus ojos abrirse como platos. Vi sus labios separarse en una expresión de pánico puro. Se volteó hacia mí y por primera vez en meses vi miedo genuino en sus ojos. Papá, su voz fue apenas un susurro. Papá, por favor no hagas esto. Pero ya era demasiado tarde. Lo que Andrés no sabía era que yo no era el viejo inútil que él y Tiffany creían. No era la carga que les impedía vivir su vida de lujo y comodidad. Había trabajado toda mi vida. Había construido algo. Había guardado secretos y hecho sacrificios que ellos jamás podrían imaginar. Y esa llamada que hice no fue un acto de desesperación. Fue un acto de justicia. Esa noche, cuando mi propio hijo me dijo que eligiera entre un asilo o el patio trasero, tratándome como a un perro callejero, no sabía que estaba a punto de perderlo todo. No sabía que la persona que acababa de cruzar esa puerta tenía el poder de desmantelar el pequeño imperio de mentiras y manipulación que Tiffany había construido. No sabía que su padre, a quien había despreciado y humillado, todavía guardaba algunos ases bajo la manga. Y no sabía que en exactamente 1 hora estaría de rodillas suplicando mi perdón. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, necesito contarte nuestra historia desde el principio. Necesito que sepas quién era yo antes de convertirme en el estorbo residente. Necesito que conozcas al Andrés que crié y cómo se transformó en el hombre que me miró a los ojos y me dijo que durmiera afuera. Porque lo que pasó esa noche no empezó con un ultimátum. Empezó muchos años atrás, con un padre que amó demasiado y un hijo que olvidó de dónde venía. Conocí a mi esposa Carla en una planta manufacturera en Detroit, Michigan. Tenía 23 años y trabajaba turnos dobles para pagar mis estudios nocturnos de contabilidad. Ella era la mujer más hermosa que había visto jamás,
con ojos que parecían guardar todos los secretos del universo. Nos casamos un año después en una ceremonia sencilla. No teníamos dinero para grandes lujos, pero teníamos algo mucho más valioso: sueños. Y cuando Andrés nació 3 años después de nuestra boda, sentí que el mundo finalmente tenía sentido. Carla murió cuando Andrés tenía apenas 12 años. Cáncer de páncreas, 4 meses desde el diagnóstico hasta el final. Fueron los meses más oscuros de mi vida. Pero había un niño que me necesitaba. Un niño que acababa de perder a su madre y no podía perder también a su padre. Así que seguí adelante. Dios, ¿cómo trabajé? De día era contador en una empresa de logística. De noche y los fines de semana, llevaba la contabilidad de pequeños negocios desde nuestro departamento. Cada dólar extra iba para la educación de Andrés, sus libros, su ropa, para asegurarme de que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Andrés era un buen chico. Estudioso, respetuoso, cariñoso. Me abrazaba cada noche antes de dormir y me decía: «Gracias, papá, por todo lo que haces por mí». Esas palabras hacían que cada hora de sueño perdido, cada comida saltada, cada sacrificio valiera la pena. Lo ayudé a entrar a la universidad estatal. Estudió administración de empresas. Me sentí el padre más orgulloso del mundo el día de su graduación. Le di el reloj que había sido de mi padre. Para que nunca olvides el valor del tiempo y el trabajo duro, le dije. Consiguió un buen empleo en una empresa de marketing. Empezó a ganar un salario decente. Yo ya estaba jubilado, viviendo de una modesta pero suficiente pensión del Seguro Social y mi fondo de retiro. Tenía mi pequeño departamento pagado, mis rutinas y mi paz. Entonces conoció a Tiffany. Al principio, pensé que era agradable. Venía de dinero, eso era obvio, en la forma en que hablaba, en cómo se vestía, en cómo miraba todo con cierta superioridad disfrazada de elegancia. Pero Andrés estaba enamorado, y yo quería que fuera feliz. Se casaron 2 años después de conocerse. Pagué gran parte de la boda con mis ahorros. No me importó. Era mi único hijo, mi única familia. Los primeros meses estuvieron bien. Tiffany era educada conmigo, o al menos fingía serlo. Andrés venía a visitarme cada domingo, como había sido nuestra tradición desde que era niño. Pero las cosas cambiaron cuando compraron su casa. Una mansión enorme en un suburbio elegante de Atlanta, muy por encima de lo que el salario de Andrés, incluso combinado con el de Tiffany, podía costear. Después supe que los padres de ella les habían dado el enganche y que estaban ahogándose en deudas tratando de mantener las apariencias. Fue Tiffany quien sugirió que me mudara con ellos. Eugenio está completamente solo en ese viejo departamento, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Tenemos mucho espacio. Andrés asintió con entusiasmo. Sí, papá. Sería genial tenerte cerca, como en los viejos tiempos. Dudé. Algo dentro de mí me advertía que no era buena idea. Pero la soledad me pesaba. Y la idea de estar cerca de mi hijo otra vez era tentadora. Acepté. Ese fue mi primer error. Porque lo que no sabía era que Tiffany no me quería ahí por bondad. Me quería por mi pensión y por algo más que yo poseía, algo que ella pronto descubriría y que la convertiría en mi peor pesadilla. Antes de que todo se derrumbara, hubo señales. Señales que debí haber visto. Los primeros 3 meses viviendo con Andrés y Tiffany fueron tolerables. Tenía mi propia habitación, pequeña pero cómoda. Contribuía con mi pensión a los gastos del hogar. Ayudaba con las compras, mantenía mi espacio limpio e intentaba ser invisible, no causar problemas. Pero Tiffany tenía un talento especial para hacerme sentir como un intruso en cada momento. Empezó con cosas pequeñas. Comentarios disfrazados de preocupación. Eugenio, ¿no crees que deberías reducir la sal? A tu edad, la presión alta es peligrosa. ¿Vas a ver la televisión en la sala otra vez? Andrés y yo esperábamos ver una película juntos. Ah, dejaste tu taza en el fregadero.
Ya sabes, acabo de limpiar la cocina. Cada frase era una pequeña puñalada envuelta en papel bonito. Y lo peor era que Andrés no veía nada. O no quería ver. Un día, mi amigo Roberto, con quien había trabajado durante 20 años, vino a visitarme. Tiffany lo recibió en la puerta con una sonrisa helada. Eugenio está descansando, mintió. Quizás puedas verlo otro día. Yo estaba en mi cuarto, despierto, leyendo. Escuché toda la conversación, pero no salí. Algo en mí ya empezaba a romperse. Roberto dejó de venir. Luego vino el episodio con mi medicamento. Tomaba pastillas para el colesterol. Nada grave, pero necesario. Un día no pude encontrarlas en mi mesita de noche, donde siempre las dejaba. Tiffany, ¿has visto mis pastillas? Pregunté. ¿Tus pastillas? Pareció confundida. No, Eugenio. ¿Estás seguro de que no las extraviaste? A veces, a cierta edad, la memoria falla. Memoria. Esa palabra se convirtió en su arma favorita. Eugenio, ¿olvidaste que decidimos comer más tarde? Eugenio, te dije ayer que no trajeras a tus amigos sin avisar. ¿No recuerdas? Ay, Eugenio, creo que tu memoria te está fallando cada vez más. Y Andrés, mi hijo, mi propia sangre, empezó a mirarme diferente. Con lástima, con impaciencia, como si realmente creyera que estaba perdiendo la cabeza. La verdad era que Tiffany nunca había dicho nada sobre horarios de comida ni amigos. Ella plantaba esas semillas de duda y las regaba con comentarios constantes hasta que Andrés empezó a creerle a ella más que a mí. 6 meses después de mudarme, descubrí la verdadera razón por la que Tiffany había insistido en que viviera con ellos. Llegué a casa temprano una tarde de mi caminata diaria. Escuché voces alteradas en la oficina de Andrés. La puerta estaba entreabierta. No podemos seguir así. Era la voz de Tiffany. Tensa, desesperada. Llevamos 3 meses atrasados con la hipoteca, Andrés. 3 meses. El banco ya mandó la advertencia final. Lo sé. Lo sé. Andrés sonaba derrotado. ¿Pero qué quieres que haga? Mi salario no alcanza. Tus padres no nos van a prestar más dinero. Hay una solución, dijo Tiffany, bajando la voz, volviéndose más calculadora. Tu padre tiene ese departamento. Está pagado. Si lo conserva, o mejor aún, lo pone a tu nombre, podríamos sacar una segunda hipoteca sobre él. Eso nos daría suficiente dinero para... No, interrumpió Andrés. No le voy a pedir eso a mi papá. ¿Entonces qué? Tiffany alzó la voz. ¿Vamos a perder esta casa? ¿Vamos a volver a vivir en algún departamento destartalado como en el que tú creciste? ¿Eso es lo que quieres para nosotros? Mi padre trabajó toda su vida por ese departamento. Es su seguridad. No puedo. Tu padre es viejo, Andrés. El veneno en su voz era palpable. ¿Para qué necesita un departamento? Vive aquí ahora, y honestamente, con su pensión de $1,800 al mes, debería estar agradecido por todo lo que hacemos por él. Me alejé de esa puerta, sintiendo que el piso se abría bajo mis pies. Mi departamento. El lugar donde Carla y yo habíamos vivido, donde habíamos criado a Andrés, donde cada pared guardaba un recuerdo. Eso era lo que querían. Eso era lo que yo representaba para ellos. Un activo que liquidar. Esa noche durante la cena, Andrés me miró con una expresión extraña. Papá, necesito hablar contigo sobre algo importante. Adelante. ¿Es sobre mi departamento? Pregunté con firmeza. Lo que sea que vayas a pedirme, la respuesta es no. Tiffany dejó caer el tenedor con un golpe. ¿Escuchaste eso, Andrés? Ni siquiera quiere ayudar a su propia familia. Papá, solo estamos pasando por un momento difícil, empezó Andrés. Todos pasamos por momentos difíciles, respondí. Yo pasé por momentos difíciles toda mi vida, y nunca le pedí a nadie que resolviera mis problemas.
Tú no tienes problemas, explotó Tiffany. Estás viviendo en nuestra casa sin pagar renta. Pago mi parte, dije con calma. Y si soy tal carga, puedo irme. Papá, no digas eso. Andrés parecía genuinamente afectado. Nadie quiere que te vayas. Pero la mirada de Tiffany me decía exactamente lo contrario. Desde esa noche, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Tiffany empezó a tratarme con desdén abierto. Las comidas se servían cuando yo no estaba. Las compras de alguna manera olvidaban incluir las cosas que necesitaba. Mi ropa aparecía arrugada, como si la hubieran sacado de la secadora y abandonado. Y Andrés, mi hijo, se quedaba callado. Cada día elegía a su esposa sobre su padre. Cada día me miraba con más distancia. Cada día se parecía menos al muchacho que había criado y más al hombre que Tiffany estaba moldeando. Hasta esa noche. La noche del ultimátum. La noche en que Andrés cruzó una línea que nunca debió cruzar. Todo estalló un martes por la tarde. Había ido al banco a hacer un trámite relacionado con mi seguro social. Nada importante, solo actualizar información. Cuando llegué a casa, encontré a Andrés y Tiffany sentados en la sala con una pila de papeles sobre la mesa de centro. «Papá, siéntate», dijo Andrés sin mirarme a los ojos. «Necesitamos hablar». Algo en su tono me puso en alerta inmediata. Me senté en el sillón individual, el único mueble en esa casa que todavía me hacía sentir que pertenecía. Tiffany fue directo al grano, como siempre. «Eugenio, esto no está funcionando. Tu presencia aquí está causando tensión en nuestro matrimonio». Miré a mi hijo. Seguía sin poder sostenerme la mirada. «Andrés», dije, «¿así es como tú te sientes?» Finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban cansados, pero había algo más. Resentimiento. «Papá, es complicado. Tiffany y yo necesitamos nuestro espacio. Necesitamos privacidad, y tú estás aquí todo el tiempo. Esta también es mi casa», dije tranquilamente. «Pago mi parte. Respeto su espacio. No se trata solo de dinero», explotó Tiffany. «Se trata de que cada vez que queremos tener una cena romántica, ahí estás tú. Cada vez que queremos ver una película, ahí estás tú. Cada vez que mis padres vienen de visita, tengo que explicar por qué hay un viejo viviendo con nosotros. Como si esto fuera un asilo». «Viejo. Asilo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como cuchillos. «Tiffany», la voz de Andrés fue una advertencia, pero débil, sin convicción. «No, Andrés, basta». Ella se puso de pie. «Llevamos meses hablando de esto. Meses. Y siempre terminas sintiéndote culpable y nunca hacemos nada. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir así?» Yo también me levanté, sintiendo la sangre correr caliente por mis venas. «Siempre puedo volver a mi departamento», dije. «De hecho, creo que es lo mejor». «Ah, sí, tu precioso departamento». Tiffany soltó una risa amarga. «El departamento que podría resolver todos nuestros problemas, pero tú prefieres mantenerlo vacío, acumulando polvo, mientras nosotros nos ahogamos en deudas». «Mis problemas financieros no son responsabilidad de mi padre», dijo Andrés. Pero su voz sonaba menos segura ahora. «¿Problemas?» Tiffany ya estaba gritando. «Andrés, él es tu padre. Se supone que la familia se ayuda. Vivió en tu casa durante años, comiendo tu comida, usando tus servicios, y ahora no puede hacer un pequeño favor. ¿No puede poner ese maldito departamento a tu nombre para que podamos salvarnos?» «¡Basta!», grité, sobresaltándolos a ambos. «Ese departamento es lo único que me queda de toda una vida de trabajo. Es donde viví con Carla, donde criamos a Andrés. No es una propiedad para liquidar. Es mi hogar». «Tu hogar es aquí», dijo Andrés, pero sin fuerza. «Ah, sí. Este es mi hogar». Miré alrededor. Un lugar donde me tratan como una molestia.
Donde me esconden cuando vienen visitas. Donde mi propia nuera me llama viejo como si fuera un insulto. Tiffany me miró con odio puro. ¿Sabes qué, Eugenio? Tienes razón. Este no es tu hogar. Y creo que es hora de que encuentres uno que sí lo sea. Tiffany, Andrés intentó intervenir. No, Andrés. Ya basta. Ella lo fulminó con la mirada. O él se va o me voy yo. Tú decides. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a mi hijo. Mi único hijo. El niño que había cargado en brazos, el adolescente que había consolado cuando murió su madre, el joven cuya universidad había pagado trabajando turnos dobles. Y esperé. Esperé a que me defendiera, a que le dijera a su esposa que estaba siendo cruel e injusta, a que recordara todo lo que había hecho por él. Pero Andrés miró al suelo. Y en ese momento supe que lo había perdido. Papá, finalmente dijo, la voz ronca. Quizás Tiffany tiene razón. Quizás sería mejor si buscaras otro lugar. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. Otro lugar, repetí. ¿Cómo qué? Tiffany se sentó de nuevo, cruzando las piernas con satisfacción mal disimulada. Hay muy buenas residencias asistidas, Eugenio. Lugares donde la gente de tu edad puede estar con su propia generación. Donde hay enfermeras, actividades. No me voy a ir a un asilo, declaré firmemente. Entonces tendrás que arreglártela solo, respondió ella fríamente. Porque aquí ya no puedes quedarte. Miré a Andrés una última vez. Una oportunidad final. Una última súplica silenciosa. Pero no levantó los ojos. Bien, dije. Si eso es lo que quieren, me iré mañana. No, dijo Tiffany. Te irás hoy. Tiffany, Andrés finalmente reaccionó. Dale algo de... Andrés, no. No voy a pasar una noche más bajo el mismo techo que alguien que prefiere vernos perderlo todo antes que ayudar a su propia familia. Entonces Andrés hizo algo que nunca olvidaré. Me miró directo a los ojos y dijo: Papá, ella tiene razón. Creo que es mejor que te vayas hoy. ¿A dónde? Pregunté. Son las 6 de la tarde. ¿A dónde quieres que vaya? Andrés se encogió de hombros. Y fue ese gesto, esa indiferencia, lo que finalmente rompió algo dentro de mí. Puedes ir a un hotel, sugirió Tiffany. O llamar a un amigo. O, hizo una pausa dramática. O puedes dormir en el patio. Tú decides. Se rió. Realmente se rió. Y Andrés no dijo nada. Así que déjame dejarlo perfectamente claro, Eugenio. Tiffany se levantó y caminó hacia mí hasta quedar a centímetros de mi cara. Puedes irte al asilo o puedes dormir en el patio. Tú decides. Y Andrés, mi hijo, mi propia sangre, simplemente asintió. Fue entonces cuando saqué mi teléfono. Y todo cambió. Cuando Andrés abrió la puerta y vi su cara ponerse blanca, supe que el momento había llegado. De pie en el umbral estaba el licenciado Reinaldo Hayes, mi abogado durante 15 años. Un hombre alto con un traje impecable, un portafolios de cuero en una mano y una carpeta gruesa en la otra. Buenas noches, dijo con voz profesional. Soy el licenciado Hayes. El señor Eugenio Tinsley solicitó mi presencia para presenciar y documentar ciertos procedimientos. ¿Procedimientos? La voz de Andrés fue apenas un hilo. Papá, ¿qué es esto? Me levanté del sillón con toda la dignidad que pude reunir. Cada fibra de mi ser quería gritar, quería llorar, pero mantuve la compostura. Andrés, Tiffany, este es el licenciado Hayes. Está aquí para ayudarme a resolver algunos asuntos legales esta noche. Tiffany ya estaba de pie también. Su rostro contorsionado entre confusión y alarma. ¿Asuntos legales? ¿De qué estás hablando? El abogado entró a la sala sin esperar invitación. Colocó su portafolio sobre la mesa de centro,
justo donde habían estado los papeles que usaron para presionarme minutos antes, y lo abrió con movimientos precisos. «Señor Tinsley», dijo, dirigiéndose a mí, «¿está seguro de que desea proceder?» «Completamente seguro». «Papá», Andrés finalmente reaccionó, caminando hacia mí con las manos extendidas. «Papá, por favor no hagas nada precipitado». Estábamos hablando con enojo. «Nadie realmente quiere que te vayas». «Ah, ¿no?» Mi voz era calmada, pero había acero en ella. «Porque hace 5 minutos tu esposa me dijo que eligiera entre un asilo o el patio trasero. Y tú, mi hijo, no dijiste absolutamente nada para defenderme». «¿Yo? No era mi intención». Andrés se pasó las manos por el cabello, frenético. «Tiffany, di algo. Dile que no hablábamos en serio». Pero Tiffany estaba mirando al abogado con ojos calculadores. «Espera un momento», dijo lentamente. «Esto es por el departamento, ¿verdad? Lo vas a vender para que nosotros no podamos». «No», la interrumpí. «No voy a vender el departamento». Vi alivio en su cara por un segundo. «Voy a hacer algo mucho mejor». El licenciado Hayes sacó varios documentos de la carpeta y los extendió sobre la mesa. «Señor Andrés Tinsley, señora Tiffany Salazar de Tinsley. Estos documentos certifican varias cosas. Primero, una declaración jurada firmada por el señor Eugenio Tinsley respecto a los eventos de esta noche, incluyendo las amenazas verbales y el intento de coaccionarlo para que transfiriera su propiedad». «Coacción», gritó Tiffany. «Nadie lo amenazó. Le dieron a elegir entre un asilo o dormir en el patio», dijo el abogado, imperturbable. «En presencia de testigos, eso constituye abuso psicológico y presión contra un adulto mayor. Eso es un delito, señora». Tiffany enmudeció. «Segundo», continuó el abogado, «aquí está un documento que el señor Tinsley firmó hace 6 meses cuando se mudó a esta casa. El documento que ustedes le pidieron firmar, donde supuestamente cedía voluntariamente los derechos sobre su pensión del Seguro Social para contribuir a los gastos del hogar». Andrés se puso aún más pálido. «Papá, ese documento era solo para organizarnos mejor. Era para ganar control legal sobre mi dinero», dije. «Y lo firmé porque confiaba en ti. Pero el licenciado Hayes me aconsejó hacer una copia certificada. Y también me aconsejó grabar esta conversación». Saqué mi teléfono del bolsillo y lo levanté. «Todo lo que dijeron esta noche, cada palabra, cada amenaza, está grabado». El silencio fue absoluto. «Papá, por favor», Andrés ahora tenía lágrimas en los ojos. «Por favor no hagas esto. Somos familia. Podemos arreglar esto». Hablé mal. Tiffany habló mal. Pero no era nuestra intención. No era su intención. ¿Qué? Andrés, ¿no era su intención humillarme? ¿No era su intención robar mi departamento? ¿No era su intención deshacerse de mí? Mi voz se quebró por primera vez. «Porque eso es exactamente lo que hicieron». Tiffany, recuperando algo de compostura, atacó. «Esto es ridículo. Puedes tener todas las grabaciones que quieras. Nadie va a creer que te maltratamos. Vives en nuestra casa. Comes nuestra comida». «Señora», la interrumpió el licenciado Hayes con frialdad. «El señor Tinsley ha estado pagando religiosamente su parte de los gastos. Tengo todos los recibos aquí. Además, tengo declaraciones juradas de vecinos que presenciaron sus caminatas, que eran en realidad escapadas del ambiente hostil de esta casa». «Mentiras», siseó Tiffany. Pero había miedo en sus ojos ahora. «Y hay más», continué. «Licenciado, muéstreles el otro documento». Hayes sacó un papel oficial con sellos y firmas. «Este es el testamento actualizado del señor Eugenio Tinsley, firmado hace 3 meses ante notario público. Excluye específicamente a Andrés Tinsley como heredero de cualquier propiedad, activo o patrimonio». Andrés se tambaleó como si lo hubieran golpeado físicamente. «No.
Papá, no. Pensé que nunca tendría que llegar a esto, dije. Y ahora las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Pensé que el hijo que crié, el hijo por el que sacrifiqué todo, nunca me trataría así. Pero me equivoqué. Papá, por favor, Andrés cayó de rodillas. Por favor, no hagas esto. Yo fui un idiota. Fui un completo idiota. Pero eres mi padre. Eres todo lo que tengo. Pensé que tú eras todo lo que yo tenía también, dije suavemente. Hasta que me demostraste lo contrario. Tiffany, viendo que las cosas se derrumbaban, intentó un último ataque. ¿Y qué vas a hacer, Eugenio? ¿Denunciarnos? ¿Mandarnos a la cárcel? Eres un viejo sin nadie más en el mundo. Nos necesitas. Sonreí. Era una sonrisa triste, pero también tenía un toque de triunfo. Ahí es donde te equivocas, Tiffany. No los necesito. Y estoy a punto de demostrarlo. Licenciado, dije, volteándome hacia Hayes. Por favor, llame al segundo contacto. Hayes asintió y marcó un número en su celular. Puede pasar, dijo simplemente, y colgó. Andrés levantó la vista desde el suelo, su rostro arruinado por las lágrimas. Papá, no sé qué vas a hacer, pero por favor, perdóname. Perdóname por todo. Quería abrazarlo. Quería decirle que todo estaría bien. Quería ser el padre que siempre había sido. Pero algo dentro de mí sabía que primero tenía que terminar esto. Porque lo que estaba a punto de revelarse cambiaría todo para siempre. La puerta principal sonó de nuevo. Esta vez Andrés no se movió del suelo. Tiffany estaba congelada junto al sofá, con las manos cerradas en puños a sus costados. El licenciado Hayes abrió la puerta. Y ella entró. Cuando Andrés levantó la vista y la vio, su cara pasó de la desesperación a la confusión total. ¿Tía Lucía? Lucía González, la hermana menor de mi difunta esposa Carla, entró a la sala con la misma elegancia que siempre la había caracterizado. A sus 58 años, era una mujer exitosa, directora de una fundación de apoyo a adultos mayores en Atlanta, Georgia. No la habíamos visto en casi 3 años, desde que Tiffany convenientemente olvidó invitarla a la boda. «Hola, Andrés», dijo Lucía, con voz calmada pero firme. «¿Cuánto tiempo sin vernos?» Se acercó a mí y tomó mi mano con gentileza. «¿Qué haces aquí?», balbuceó él. «Tu padre me llamó hace 2 meses», respondió Lucía. «Me contó lo que estaba pasando. Y hemos estado preparando todo desde entonces». Tiffany finalmente encontró su voz. ¿Preparando qué? ¿Es esto algún tipo de venganza retorcida? ¿Van a intentar destruir nuestras vidas por una simple discusión familiar? Lucía la miró con una frialdad que habría congelado el fuego. Señora, lo que ustedes le han hecho a Eugenio no es una simple discusión familiar. Es abuso sistemático, manipulación psicológica y explotación financiera de un adulto mayor vulnerable. Y en mi fundación nos dedicamos específicamente a combatir estos casos. Sacó su propia carpeta de documentos de su bolso. Durante las últimas 8 semanas he estado documentando todo. Las llamadas de Eugenio, las grabaciones que me envió, los testimonios de vecinos, las transacciones bancarias que muestran cómo han estado usando su cheque mensual de $1.800 del Seguro Social para pagar sus deudas mientras él apenas tenía dinero para sus medicamentos. «Eso no es cierto», gritó Tiffany. «Claro que sí». Lucía abrió la carpeta. Aquí está el estado de cuenta bancario de Eugenio. En los últimos 6 meses, su cheque mensual de pensión ha sido transferido íntegramente a la cuenta mancomunada de esta casa. Aquí están las facturas de servicios: luz, agua, gas, internet. Todas aumentaron significativamente desde que él llegó. Aquí está el registro de que agregaron 3 nuevos servicios de streaming y una membresía de gimnasio a esa cuenta mancomunada. Y aquí, sacó otro documento, está el préstamo de $50.000 que sacaron del banco usando el hecho de que un adulto mayor contribuyente vivía en la casa como garantía.
Andrés estaba blanco como una sábana. Necesitábamos ese dinero para mantener un estilo de vida que no pueden costear, completó Lucía por él. Mientras tanto, Eugenio ha estado comprando sus propios medicamentos necesarios con los pocos dólares que gana haciendo trabajos extra de contabilidad por su cuenta. ¿Trabajo extra? Andrés me miró. Papá. No sabías porque nunca preguntaste, dije, con la voz quebrada. Nunca te interesaste en cómo estaba realmente. Solo te importaba lo que podías obtener de mí. Lucía continuó, implacable. Pero eso no es todo, Eugenio. Cuéntales sobre el departamento. Tomé un respiro profundo. Esta era la parte que había estado guardando. ¿Mi departamento? Dije. No es solo un departamento. Hace 15 años, cuando tú todavía estabas en la universidad, el vecindario donde está ubicado fue declarado distrito histórico y parte de un proyecto de renovación urbana. El valor de las propiedades se multiplicó por 10. Vi la comprensión y el horror amanecer en los ojos de Tiffany. Ese departamento que querías que te firmara actualmente está valuado en $850,000. Hice una pausa, dejando que el número calara. Y no solo eso. Hace años lo registré como parte de un fideicomiso familiar irrevocable que genera rentas de propiedades adicionales que compré con el tiempo. Andrés estaba completamente inmóvil. Yo no sabía. No sabías. Porque si hubiera sabido que tenía dinero, me habrías tratado diferente, ¿verdad? Mi voz era amarga. No me querías a mí, Andrés. Querías lo que yo tenía. Tiffany, en un último intento desesperado, cambió completamente de táctica. Eugenio, mira, su voz se volvió suave, manipuladora. Creo que todos dejamos que las emociones se apoderaran de nosotros. Podemos olvidar todo esto. Podemos empezar de nuevo. Yo admito que he sido dura contigo, pero es porque he estado estresada con las deudas. Y... Basta, la interrumpí. No más mentiras. Lucía dio un paso adelante. Eugenio va a venir a vivir conmigo a Atlanta. Tengo una casa grande con una habitación preparada para él. Estará cerca de los mejores médicos. Tendrá su espacio, su dignidad y, sobre todo, estará rodeado de gente que realmente lo aprecia. Andrés se puso de pie de un salto. Papá, no puedes irte. Eres mi padre. Te necesito. ¿Me necesitas? Las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Me necesitas como necesitabas a tu madre cuando murió? ¿Y yo trabajaba 18 horas al día para que no te faltara nada? ¿Cómo me necesitabas cuando pagué tu universidad, tu carro, tu boda? ¿O me necesitas como se necesita un cajero automático? No. Te amo, papá. Te amo. Por favor, no me dejes. Por un momento, vi al niño que solía ser. El niño que lloraba en mis brazos después de que Carla murió. El niño que me decía que yo era su héroe. Pero ese niño ya no existía. Y en su lugar había un hombre que había elegido a una mujer manipuladora sobre su propio padre. Andrés, dije, mi voz temblando. Quizás algún día puedas entender el daño que me has hecho. Quizás algún día, cuando tengas tus propios hijos, entiendas lo que se siente ser traicionado así. Papá, por favor, cayó de rodillas otra vez. Dame otra oportunidad. Voy a cambiar. Tiffany y yo vamos a cambiar. Miré a Tiffany. Ella no estaba suplicando. Estaba calculando, pensando en su próximo movimiento. Y supe que nada cambiaría jamás. Licenciado, dije. ¿Los documentos están listos? Todos firmados y certificados, respondió Hayes. El reporte formal por maltrato a adulto mayor será presentado ante la Fiscalía mañana. El caso será investigado, pero como acordamos, si el señor Andrés y la señora Tiffany firman los documentos de cese de contacto y renuncia a cualquier reclamo futuro, el reporte puede archivarse como resuelto por acuerdo entre las partes. Era mi última muestra de misericordia. No quería destruir a mi hijo completamente,
aunque él había estado dispuesto a hacerme eso a mí. Firmen, dije. Firmen y esto termina aquí. No habrá cárcel, no habrá antecedentes penales, pero tampoco habrá más contacto. Se acabó. Y en ese momento, Andrés tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Andrés firmó. Lo hizo con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma. Las lágrimas caían sobre el papel, manchando su firma, pero firmó. Tiffany también firmó, pero con la mandíbula apretada y los ojos llenos de furia contenida. No era remordimiento lo que vi en su cara. Era resentimiento por haber perdido. Cuando el licenciado Hayes terminó de certificar todos los documentos, empezó a guardarlos metódicamente en su portafolios. Señor Tinsley, dijo, dirigiéndose a mí. Estos documentos establecen que no habrá contacto entre las partes por un periodo mínimo de 2 años. Después de ese periodo, cualquier intento de comunicación deberá ser autorizado por ambas partes a través de representación legal. ¿Está de acuerdo? Miré a Andrés una última vez. Estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos, sollozando como no lo había visto llorar desde que era niño. Parte de mí quería consolarlo. Parte de mí quería decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte que había sido herida tan profundamente, sabía que necesitaba esto. Necesitaba irme. Necesitaba sanar. Estoy de acuerdo, dije. Lucía tomó mi brazo con gentileza. ¿Quieres recoger tus cosas ahora? ¿O prefieres que regrese mañana con alguien que te ayude? Ahora, respondí. No hay mucho que llevar. Solo ropa y algunas cosas personales. Mientras caminaba hacia mi habitación, escuché la voz quebrada de Andrés detrás de mí. Papá, solo una cosa, por favor. Me detuve, pero no me volteé. Dime. ¿Hay alguna forma de que puedas perdonarme algún día? Su voz era el sonido de un niño perdido. El silencio se extendió por varios segundos. Finalmente, me di la vuelta y lo miré. Realmente lo miré. Andrés, ya te perdoné. Eso es lo que hacen los padres. Pero perdonar no significa olvidar. Y no significa permitir que te sigan lastimando. Entonces, ¿nunca te voy a volver a ver? Eso depende de ti, dije suavemente. Tienes 2 años para pensar en quién quieres ser. 2 años para decidir si el hombre que eres hoy es el hombre que quieres seguir siendo. Si después de ese tiempo realmente has cambiado, si realmente has entendido lo que hiciste, entonces podemos hablar. Lo haré, susurró. Te prometo que voy a cambiar. Voy a ser el hijo que merecías tener. Asentí lentamente, sin comprometerme a nada. Fui a mi habitación y empaqué lo poco que tenía. Ropa en una maleta, fotos de Carla en una caja, el reloj de mi padre que le había dado a Andrés en su graduación. Él me lo había devuelto meses atrás, diciendo que necesitaba uno más moderno. Algunos libros, mis medicamentos. Toda una vida reducida a 2 maletas y una caja. Cuando salí, Tiffany había desaparecido en la recámara principal. Probablemente ya estaba planeando su próxima estrategia, su próxima víctima. Algunas personas nunca cambian. Andrés seguía en el sofá, inmóvil, mirando al vacío. Andrés, dije. Levantó la vista con ojos hinchados. Cuida a tu esposa. Salda tus deudas. Construye tu vida. Pero hazlo con honestidad y trabajo duro, no a costa de otros. Sí, papá, dijo con voz ronca. Y una cosa más, agregué. Cuando tengas hijos algún día, recuerda esta noche. Recuerda lo que se siente traicionar a alguien que te ama incondicionalmente. Y nunca, jamás, les hagas lo que me hiciste a mí. Asintió, incapaz de hablar. Lucía, el licenciado Hayes y yo salimos de esa casa. La puerta se cerró detrás de nosotros con un sonido definitivo, como el cierre de un capítulo. 3 meses después. Atlanta, Georgia me recibió con un abrazo cálido que no sabía que necesitaba. La casa de Lucía era hermosa, llena de luz y plantas.
Mi habitación daba a un pequeño jardín donde me sentaba cada mañana a tomar café y leer el periódico. Había paz, silencio y dignidad. Lucía resultó ser una compañía maravillosa. Cocinábamos juntos, veíamos películas, hablábamos de Carla y de los viejos tiempos. Nunca me hizo sentir como una carga. Me hizo sentir como familia. También me involucró en su fundación. Empecé a dar charlas a otros adultos mayores sobre derechos legales, sobre cómo protegerse de la explotación. Mi historia, aunque dolorosa, sirvió para ayudar a otros. Y descubrí algo sorprendente: todavía tenía mucho que dar. A los 66 años, no era el final. Era un nuevo comienzo. Convertí mi departamento en un espacio de renta para estudiantes universitarios en dificultades económicas. 3 jóvenes vivían ahí ahora, pagando una renta simbólica, recordándome un poco a quien Andrés había sido alguna vez. Un día, 2 meses después de esa noche, recibí un sobrecertificado. Adentro había una carta escrita a mano. Reconocí la letra inmediatamente. Era la letra de Andrés. Papá. No espero que leas esto, mucho menos que respondas. Solo necesito que sepas algunas cosas. Tiffany y yo nos separamos. Me di cuenta demasiado tarde, quizás, de que tenías razón sobre ella, sobre nosotros, sobre todo. Vendí la casa y pagué todas las deudas. Ahora vivo en un departamento pequeño y trabajo en 2 empleos para mantenerme. ¿Y sabes qué es lo extraño? Por primera vez en años, puedo dormir tranquilo. He estado yendo a terapia. El terapeuta dice que tengo mucho que procesar sobre perder a mamá, sobre la presión de ser exitoso, sobre la culpa. Dice que lastimé a la única persona que siempre me amó incondicionalmente porque era más fácil que enfrentar mis propios fracasos. Tiene razón. No te estoy pidiendo perdón. Todavía no. Porque primero necesito perdonarme a mí mismo. Necesito convertirme en alguien que merezca tu perdón. Solo quería que supieras que lo estoy intentando. Que cada día me despierto y elijo ser un poco mejor que el día anterior. Y te extraño. Dios, cómo te extraño. Con amor y arrepentimiento, Andrés. Leí la carta 3 veces, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Lucía entró al jardín con 2 tazas de café. ¿Malas noticias?, preguntó preocupada. No, dije, sonriendo entre las lágrimas. Creo que son buenas noticias. O al menos el comienzo de algo bueno. No respondí la carta. Todavía no. Los 2 años de distancia estaban ahí por una razón. Pero la guardé en una caja especial, junto con las fotos de Carla y el reloj de mi padre. Porque algún día, cuando llegara el momento correcto, quizás podríamos intentar reconstruir lo que se había roto. O quizás no. Y ambas opciones estaban bien. Porque había aprendido la lección más importante de mi vida: amar no significa permitir que te destruyan. Amar también significa amarte a ti mismo lo suficiente como para alejarte de quienes te lastiman. Y a veces, la distancia es el único camino hacia la sanación. Hoy, 1 año después de esa noche, me siento en el jardín de Lucía a tomar mi café de la mañana, viendo el sol iluminar las flores que planté hace unos meses. Tengo 67 años. Tengo salud. Tengo paz. Tengo propósito. Y tengo la certeza de que hice lo correcto. No sé qué pasará con Andrés. No sé si algún día nos reconciliaremos completamente. No sé si realmente ha cambiado o si solo está diciendo lo que cree que quiero escuchar. Pero sé esto: sobreviví. No solo sobreviví. Prosperé. Y esa es la verdadera victoria. Me alegra mucho que estés aquí y que haya podido compartir mi historia contigo. Si te gustó, déjamelo saber dándole me gusta al vídeo y suscribiéndote al canal. Veamos cuántos somos. Escribe en los comentarios desde qué ciudad me ves y qué hora es. Tengo mucha curiosidad por saber de dónde son todas estas personas maravillosas que me acompañan. Si quieres apoyarme un poco más, también puedes enviar una pequeña donación. Comparto nuevas historias de vida para ti todos los días.
Y ahora, 2 de mis historias más populares aparecerán en pantalla para que elijas qué ver a continuación.